Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo que espero que os resulte interesante porque traemos una noticia que yo no veía desde 2007, 2008, 2009, la anterior crisis financiera que hubo, pues se ha dado, algo que se lo veía desde entonces, pero bueno, eso lo comentamos ahora en unos minutos. Por comenzar, como hacemos siempre con lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Nosotros pensábamos que la semana pasada la bolsa caería, efectivamente así comenzó a la baja, excepto el viernes que recuperó bastante. El viernes, con los datos positivos que hubo de Apple, que hizo que el Nasdaq subiera mucho y las tecnológicas en general las empujó. Y además hubo datos positivos de las entidades bancarias, que también hizo que el Standard Poor's y el Dow Jones subieran mucho, pues no recuperaron todas las caídas de la semana, pero prácticamente, recuperaron prácticamente todo. Y bueno, como otro evento que sucedió la semana pasada, ¿no? Pues fue la reunión anual de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, en la que ellos dan, tanto Charlie Munger como Warren dan su visión de mercado. Y con respecto a lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Ellos siguen siendo muy positivos con Japón. Japón está llevando políticas económicas más expansivas que la mayoría del mundo, y por eso nos parece también muy interesante y se confirma, ¿no? Al final con lo que ellos dicen, que saben mucho más. Entonces han dicho que van a seguir invirtiendo allí, van a aumentar su exposición a Japón y que les parece muy interesante. Así que nada, es otro lugar donde mirar, además de China, que como ya os decimos nos sigue gustando, y Singapur. ¿eh? Eh, Fuera parte de esto que sucedió la semana pasada, y por supuesto ved el vídeo de Berkshire Hathaway, que seguro que saquéis cosas muy interesantes y quizás saquemos otro vídeo solamente de eso. Pero bueno, con lo que vamos a ver ahora esta semana, sobre todo, nosotros seguimos pensando que va a ser una semana complicada en la que vamos a ver volatilidad y caída de los mercados. Como os decíamos, el dato más importante se va a ver el miércoles, que es el de la inflación. Y nosotros, debido a las subidas de las materias primas que ya se han dado parte y ahora continúan al alza, el gas natural ya está comenzando a subir, el petróleo lleva 2 días subiendo muy fuertemente, creemos que van a seguir así. Es más, el 15-18% de la cartera de Cinvesta Cero se encuentra en energía. Pues bien, debido a estas subidas y que creemos que además continuarán así, eh, no pensamos que la inflación vaya a haber repuntado mucho, pero sí que no habrá bajado, se habrá mantenido estable, subido un poco, es decir, fuera de las expectativas de la Fed. Y eso es negativo para el mercado, ¿no? Por eso creemos que hay que tener cuidado en este sentido y que serán noticias negativas. Además, hay que sumar la noticia de Yellen, ¿no? De la secretaria del Tesoro, que mandó una carta diciendo que Estados Unidos tiene que aumentar el techo de deuda, porque si no, no va a poder pagar, vamos, no va a poder hacer frente a los pagos de deuda que tienen, ¿no? Entonces, yo eso lo vi, me acuerdo que lo aprendí en 2011, con la caída que hubo del mercado en agosto de 2011, que fue precisamente por estos temas de que había problemas del techo de la deuda y tal, que ya los aumentaron y a partir de septiembre comenzó a subir la bolsa y no hubo mayor problema, ¿no? Pero sí que hubo una bajada importante momentánea de unos 15, 20 días, ¿no? Y fue interesante. Entonces, ahí tenemos otro dato que también es negativo para la economía estadounidense. Y añadiendo a todo esto, si miramos digamos, los indicadores macroeconómicos, ¿no? Que siempre están los adelantados, los que son adelantados pero muy poquito y los que son retardados, ¿no? Pues los adelantados llevan ya como unos 10 meses en negativo, diciendo que va previendo una crisis, ¿no? Los que se adelantan, pero con menos margen de tiempo, aproximadamente 4 o 5 meses, es decir, eh, están en picado, están acercándose a zonas negativas. Y siempre que eso ha sucedido, ha habido una crisis. Al de pocos meses, siempre lo ha habido, por lo menos en los últimos 50 años, desde los años 70, siempre lo ha habido. Entonces ahí tenemos que seguir teniendo cuidado. Además, en la curva de tipos, que estaba poniéndose al alza, es decir, siempre que va a negativo y luego comienza a ponerse al alza, ha habido una crisis también en los últimos 50 años. Si se estaba poniendo al alza de nuevo, ha corregido un poco, pero puede ser que suba y que tengamos otro indicador de que dentro de unos 6 7 8 meses, a finales de año, podamos tener una crisis, lo que digo yo, económica, ¿no? Ya que venga a la economía en general. Entonces, seguimos pensando que hay que tener mucho, mucho cuidado.
sí que es cierto que hemos tenido un dato, que es el del que os hablaba antes, muy interesante. La semana pasada os dijimos que los REIT, el real estate, habían tenido la mayor compra de insiders de su historia, ¿vale? Y así fue, y bueno, la semana pasada se han comportado bastante bien lo que es el real estate. Pues esta semana, haciendo todos los análisis y estudios, se ha dado, que por eso os decía que no se da desde 2008 o 2009, se ha dado que la banca, lo que es la banca en sí misma, banca y banca regional y banca diversificada, la banca ha tenido el ratio de mayor compra de insiders de toda su historia. ¿eh? Han comprado un ratio de 25 veces sobre ventas. Eso no se vio ni en 2008, ni en 2009, ni nada por el estilo. Y a eso, bueno, no solamente tiene ese gran ratio de compra de insiders, sino que incluso supera la de la energía de 2021, que luego fue la que mejor se comportó en 2022, pues veremos lo que viene año que viene, pero nosotros hemos quitado un poco de inversiones de real estate para pasarlo y empezar a aumentar las posiciones en banca, para que lo sepáis. Eso sí, hay que tener todavía cuidado. ¿Por qué? Porque la banca, como sabemos, cuando viene una crisis es lo más delicado que hay en una economía. Es aquello que se puede desaparecer en un solo día, ¿no? Solamente hace falta que haya miedo bancario, pánico bancario y que la gente saque el dinero de las cuentas, ¿no? Pero, eh, pero dentro de eso, nosotros hemos comenzado a tomar pequeñas posiciones, más o menos un 5%, entre un 3 y un 5% del fondo, ya lo hemos situado hoy en entidades bancarias. Ahora, como siempre digo, esto no son recomendaciones de compra ni nada, son simplemente información sobre lo que estamos haciendo y lo que sucede en el mercado y para que os planteéis. Ahora, si alguien fuera a comprar entidades bancarias, sí que yo tendría mucho cuidado con invertir en pequeñas. Es decir, antes que en pequeñas, porque como os digo, la economía puede venirse abajo y todavía creemos que hay peligro en el sector. Ir tomando posiciones lo vemos positivo, por eso lo estamos haciendo, pero mejor si tomamos posiciones en empresas más grandes, ¿no? Pues de empresas principales del sector, un Charles Schwab, un Bank of America, un Citigroup, un JP Morgan, ¿no? Mejor ir hacia ahí que ir a los pequeños, que son los que más peligro tienen y más volatilidad podemos encontrar. Pero para que lo sepáis, los bancos están siendo muy, muy fuertemente comprados. Así que nada, para que lo tengáis en cuenta, que es un dato muy interesante y desde 2007-2008 no había visto que hubiera en un mismo mes ratios tan importantes de compras de insiders en dos sectores diferentes. Entonces, bueno, lo que os digo, hay que seguir teniendo cuidado con el mercado, pero es un dato muy interesante y nosotros por lo menos estamos haciendo pequeñas compras ya en el sector bancario. Así que nada, espero que os haya resultado interesante, que os sea de provecho y lo dicho, que hay datos todavía negativos y hay que tener cuidado, ¿vale? Ah, y por cierto, una cosa más interesante es que estamos entrando en uno de los mayores ratios de empresas baratas en el gap, sobre lo baratas que están las empresas pequeñas sobre las grandes. Siempre que se ha dado un gap tan grande, en los próximos 3, 4, 5 años, las empresas pequeñas han tendido a subir más que las empresas grandes. Entonces, hay que tenerlas en buena visión, pero lo que os digo, yo las vigilaría más para cuando podamos pasar esta zona de crisis y de deuda, o sea, de crisis en general económica, que veamos, podamos empezar a vigilar la entrada en small. Todavía no, porque es mejor estar en grandes para cuando los mercados se caen, obviamente, pero sí que tengamos, para después de la crisis, para dentro de unos cuantos meses, ver estas small caps, ver la entrada en ellas. Así que nada, lo dicho, espero que os parezca interesante y nada, quedamos atentos a todos vuestros comentarios. Un saludo.